Chema, saludos gente hermosa, que Dios me los bendiga. En el video anterior te conté cómo conocí a Yeshua, cómo Él me sacó de la rebeldía, los placeres vacíos, de una vida donde yo quería hacer las cosas a mi manera. Pero después de rendirme al Señor, comenzó otra etapa en mi vida, porque mientras más me acercaba a Yeshua, más hambre tenía por entender realmente su palabra. Y ahí fue donde comencé a hacerme preguntas que antes no me había atrevido a hacer. ¿Por qué creemos en el Antiguo Testamento y ya no importa? ¿Por qué Yeshua celebra fiestas bíblicas que nosotros ni celebramos? Al contrario, eso lo dejamos por ignorado. ¿Y por qué la Biblia parecía tener tantas cosas que nunca me habían enseñado? Así fue como comencé a descubrir las raíces hebreas de la fe, y honestamente ya nunca pude volver a leer la escritura de la misma forma. Hola, saludos. Mi nombre es el señor Arnel Pizarro y hoy quiero contarte cómo el Señor comenzó a llevarme de una fe superficial a una fe con contexto, profundidad y obediencia. No fue de un día para otro, no fue porque alguien me convenció en internet. Fue la misma palabra la que empezó a despertarme hambre, preguntas e inquietudes espirituales, y mientras buscaba más de Yeshua, terminé encontrándome con algo que había estado ahí todo el tiempo: las raíces hebreas de la fe. Durante mucho tiempo yo creí algo que muchísimos cristianos creen hoy: que la ley del Señor había sido abolida, que el Antiguo Testamento era solamente historia, referencia, y que muchas cosas ya no aplicaban para nosotros. Pero mientras más estudiaba la Biblia, más dudas comenzaron a seguir dentro de mí. Porque si Yeshua guardaba las fiestas del Señor, ¿por qué nosotros no? Si los discípulos seguían viviendo muchas de estas cosas, ¿por qué la iglesia moderna las dejó atrás? Comencé a volver a las escrituras con hambre real. Ya no quería solamente escuchar predicaciones o repetir ideas que siempre había oído constantemente. Quería entender. Y una de las primeras cosas que empezó a impactarme fue Levítico 23 y las fiestas del Señor. Entendí que no eran fiestas judías inventadas por el hombre. Eran tiempos apartados por Dios mismo. La Pascua, Yom Teruah, que son las fiestas de las trompetas. Todos esos tiempos comenzaron a mostrarme el plan profético del Señor de una manera que nunca había visto antes. También empecé a entender el calendario bíblico, como el Señor estableció sus tiempos y sus estaciones. Y poco a poco fui comprendiendo algo muy importante: las raíces hebreas no alejan de Yeshua, te ayudan a entenderlo mejor. Hubo un momento donde esta inquietud se volvió demasiado fuerte para ignorarla. Yo estaba buscando dirección del Señor, y cada vez que abría la Biblia terminaba siendo llevado al Antiguo Testamento. Y dentro de mí había convicción constante de que allí había algo más profundo de lo que me habían enseñado. Mucha gente todavía piensa que el Antiguo Testamento es solamente historia, pero yo sentía que había vida allí, instrucciones, revelación, que seguía teniendo peso hoy. Y mientras más aprendía, más confrontado me sentía, porque empecé a darme cuenta de que muchas cosas que defendíamos ni siquiera bíblicas, la idea de que todo fue abolido, la idea de que las fiestas del Señor eran solamente para los judíos, incluso tradiciones como la Navidad comenzaron a hacerme preguntas. Y ahí fue donde comenzó el costo, porque cuando uno decide obedecer al Señor con el conocimiento que estás recibiendo, inevitablemente te van a criticar. Eso ya ha sucedido, eso sucede. Cristo abolió la ley. Eso es judaizar. Ahora te crees judío, y honestamente no es fácil, pero hubo algo que pesó más dentro de mí: el deseo genuino
de obedecer al Señor por encima de la opinión de las personas. Y quiero aclarar algo importante: las raíces hebreas no son una moda espiritual, tampoco son una nueva denominación cristiana, y no estoy hablando de judaísmo rabínico. Estoy hablando de volver al contexto bíblico de la fe, volver a entender la Torá como instrucción, volver a leer la Biblia completa sin dividirla, volver a las sendas antiguas. Recuerdo especialmente cuando comencé a celebrar las fiestas del Señor en el ministerio Perfume de Alabanza. Mientras aprendí a tocar el shofar, algo comenzó a cambiar dentro de mí. La Biblia dejó de sentirse solamente como información y comenzó a sentirse viva. Y una de las cosas más hermosas que entendí fue esta: la Torá o manual de instrucción no significa esclavitud, es instrucción, como un padre guiando a sus hijos. Tal vez tú que estás viendo este video has sentido algo parecido. Tal vez amas a Dios y sinceramente, pero sientes que hay piezas que faltan. Lees ciertos pasajes y percibes que hay algo mucho más profundo que todavía no entiendes completamente. Mi consejo es simple: vuelve a la palabra. No tengas miedo de hacer preguntas, no tengas miedo de estudiar desde el principio, no tengas miedo de examinar todo a la luz de las Escrituras, y sobre todo, no pongas la tradición por encima de la verdad. Ahora bien, quiero decir algo muy importante: este proceso debe hacerse con humildad. No quieras cambiar tu vida en una semana. No uses el conocimiento para sentirte superior a otros. No conviertas la revelación en orgullo. Esto es un caminar, una reforma interna, un proceso espiritual que toma tiempo. Si quieres comenzar por algo práctico, empieza apartando el Shabbat, el sábado, para el Señor. Cuando tengas la oportunidad, usa ese tiempo para descansar, orar, leer la palabra y buscar su presencia. Estudia las fiestas de Levíticos 23. Pídele dirección al Espíritu Santo. Y si tu familia no entiende estas cosas, ten paciencia. No los ataques, no son tus enemigos. No los presiones. El Señor trabaja con cada persona a su tiempo, porque al final las raíces hebreas no se tratan de aparentar más espiritualidad, se tratan de caminar más cerca del corazón del Señor. Y si este video despertó preguntas dentro de ti, no ignores esa inquietud. Tal vez el Señor también está llamándote a profundizar más en su palabra y a volver a las sendas antiguas. Y si quieres aprender más sobre las raíces hebreas de la fe, estudiar la Escritura conmigo o recibir acompañamiento en este proceso, puedes escribirme. Será un honor caminar contigo paso a paso con la Biblia abierta, buscando obedecer a Yeshua con verdad, con humildad y amor por la palabra. Shalom. Bye.